Buenas noches a todos. ¿Cómo están esta semana? Espero que muy bien. Aquí estoy con un pequeño grupito que no faltan los días miércoles por Zoom para meditar, hacer el kirtan y compartir la filosofía de Sri Sri Anandamurti. El tema de hoy se llama Mantra Chaitanya. Es la conciencia del mantra. Aquí nos va a decir Sri Sri Anandamurti cuál es la cualidad del mantra, cuándo el mantra es poderoso y qué efecto, qué cambios hace en nuestro cuerpo, la mente y la conciencia cósmica. Este tema es uno de los capítulos del libro Discursos de Tantra volumen 1. Está en inglés y yo lo voy a traducir a primera vista. Así que cualquier error. Muy bien. Dice así. El sonido. Todo en este universo manifiesto es vibracional, vibratorio. La creación también es vibratoria. Y la expresión primera y más sutil del flujo vibratorio se llama shabda o sonido. Es decir, el sonido es la primera manifestación en la creación del universo. Dice, todo es Brahma en diferentes etapas, en diferentes fases. Cuando la conciencia cósmica, digamos así, no está manifestada, hablamos de Purusha y Prakriti. Purusha es conciencia y Prakriti es la energía creadora. Brahma es una entidad única, pero tiene dos aspectos. Uno es conciencia y otro es la energía. Entonces, cuando no hay una manifestación antes de la creación, no hay expresión. Entonces, Brahma está en, digamos así, original, en su fase original, digamos así, sin alteraciones, sin manifestaciones. Esta energía Prakriti, energía, forma muchas formas y polígonos dentro de la conciencia. Hay movimiento, pero no hay expresión. Sin embargo, llega un momento en que sí, las tres energías, las tres cualidades de la energía cósmica forman un triángulo equilátero. Aquí, la conciencia Purusha se llama Shiva. La conciencia se llama Shiva. Y Shivani, Prakriti, recibe el nombre de Shivana. Shivani. Y esta es la primera fase de la creación, donde todavía no hay manifestación. Digamos que en el núcleo, la conciencia se llama Purushottama, quiere decir el núcleo de la conciencia. No hay manifestación en la fase teórica de la creación. Luego, en un punto determinado del triángulo, hay una manifestación que es la semilla de la creación. Allí es donde aparece por primera vez la primera expresión, es el sonido. El sonido, ¿ok? Habrán oído ustedes hablar del sonido. Aum, om, ¿ok? A quiere decir creación, U quiere decir preservación y ma, aum, ma quiere decir la destrucción. Quiere decir que la conciencia cósmica crea dentro de su mente cósmica, crea
y lo preserva, lo guarda, lo mantiene y al mismo tiempo también puede absorberlo, reabsorberlo y se llama destrucción. Por eso es creación, preservación y destrucción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que se crea, lo primero que se manifiesta es el sonido y es muy sutil, sumamente sutil. Y luego la energía que sale primero, la cualidad de estas tres energías que salen primero, se llama Satvoguna. Es muy sutil, es tan sutil, no hay creación, forman una, digamos, una línea recta en el sentido de que no hay alteración, no hay vibración. Es muy, muy sutil. Y aquí la conciencia cósmica Purusha recibe otro nombre, que es Bhairava, y Prakriti recibe otro nombre, que es Bhairavi. ¿Ok? Toda la creación es la manifestación de la conciencia y la energía. Y esto se llama la expresión primordial, la expresión primordial. Y ya aquí en esta fase se expresa la energía mutativa, mutante y también la estática. Entonces forman muchas ondas y esta por eso se llama la expresión vibracional. Y acá en la conciencia se llama Bhava y Bhavani es la energía cósmica creadora. Todo el universo, todo esto es, digamos así, el océano de ondas. Y toda esta diversidad de ondas es lo que crea la manifestación diversa del universo. ¿Ok? Siempre son ondas, pero a veces son más cortas, otras veces son más largas, son más frecuentes, y eso es lo que crea la variedad en el universo. Bueno, esta figura recuérdenla porque vamos a volver a ella varias veces en este tema. Por eso dice diferentes etapas de la creación. Dice así, el Brahma inexpresado es puramente subjetivo y bienaventurado. No tiene una cualidad excepcional. En otras palabras, es puramente original. Eso es lo que decíamos, que cuando no hay manifestación, Brahma está en su fase totalmente original, inmanifiesto, sin cualidades, inexpresado. Ahora dice así, Brahma es representado en las escrituras tántricas por todas las vocales, los sonidos de las vocales juntas. Entonces, el alfabeto sánscrito es el sánscrito, pero con letras romanas, para que la gente las pueda leer. Entonces, dice, Brahma, que está inexpresado, digamos, se define con las 16 vocales del alfabeto sánscrito. Y tenemos la A, U, A. Con donde hay acento es más largo. Donde es doble es más largo. Así que se lee A, I, U, Ri, Ri, Liri, Liriri, E, Ai, O, Au, An, Aha. Son las 16 vocales. Entonces, si queremos definir a Brahma, lo definimos con las 16 vocales. Y luego estas son diferentes consonantes, No podemos decir letras porque es una combinación, pero en realidad el alfabeto sánscrito tiene 16 consonantes y 34, perdón, me he equivocado, tiene 16 vocales y 34 consonantes, lo que hace un número de 50.
Entonces, siendo puramente subjetiva y bienaventuranza, no tiene una cualidad excepcional. En otras palabras, es puramente original, inexpresado. Por eso dice, en las escrituras tántricas, todos los sonidos de las vocales juntas expresan lo que es Brahma. Cuando esos sonidos se convierten, se manifiestan como acción, son las consonantes. O sea, que las consonantes en el alfabeto sánscrito indican la manifestación del universo. La diversidad en la creación está expresada a través de las consonantes, no a través de las vocales. Esta es la lógica detrás de la división del alfabeto indoario en vocales y consonantes. Entonces, el alfabeto indoario define de esta manera las vocales y las consonantes. ¿Qué es un mantra? Ya se ha dicho que el comienzo de la creación es el sonido. Ese punto en el triángulo se llama Parabindu, o sea, el punto sutil, superior, ¿no? Y lo que se expresa allí es el sonido. Ese Parabindu, ese punto de inicio, se expresa tanto en la unidad, en la creación unitaria y también en el cosmos. ¿Ok? O sea, tanto el ser humano como todo lo creado tiene ese punto de partida que es en la creación. Dice, en el flujo de evolución, tanto en la unidad como en lo cósmico, el sonido nace de para. Se dice para es la matriz de todos los sonidos. Un mantra es una colección de unos pocos sonidos particulares. Shabda quiere decir sonido. Entonces, un mantra es una combinación de sonidos particulares. No todos los sonidos, es decir, que no todos los sonidos se pueden crear mantras, no con todos los sonidos, sino sonidos particulares. Mantra significa que un conjunto de sonidos, digamos así, que si uno medita en un conjunto de sonidos, nos conduce a la liberación. Es decir, para poder lograr la autorrealización es importante meditar en un conjunto de sonidos que tienen ese efecto de conducirnos a la liberación. Pero claro, no todos los sonidos son mantras. Ahora vamos a ver cuál es el rol del preceptor aquí para crear estos mantras y para darle ese poder. Por eso los mantras no se deben aprender de un libro, porque están dados de acuerdo a ciertas características. Tiene que ver con el karma de la persona, tiene que ver con las experiencias pasadas, tiene que ver con el sonido que es, digamos así, que vibra con nuestro biorritmo. Entonces, ¿quién puede saber estas características principales? Sino un preceptor, el Sadguru. Muy bien. Bueno, aquí explica que man más la raíz acústica trae más el sufijo da hacen o crean la palabra mantra. ¿Ok? Entonces, mantra, hay que acordarse de esto. Mantra es una colección de sonidos que cuando meditamos en ellos nos conduce a la liberación. Aquí hay una pequeña historia y un pequeño ejemplo.
¿Mm? Dice, nosotros obtenemos el resultado de lo que deseamos a través de una expresión en palabras adecuadas. Por ejemplo, hay un hombre que está caído en el suelo o está sentado y no tiene aliento de levantarse. Y pasa a alguien y él le dice, ven señor, vamos a hablar un poco, vamos a hablar un rato. Este tipo de ¿cómo se dice?, de tratar de llamar la atención, no le va a decir, no le va a dar a entender a la persona que está pasando por allí que este hombre que está ahí sentado en la acera necesita ayuda, que necesita que le den la mano para apoyarse y levantarse. Pero si uno le dice a la persona esta que pasa por ahí, venga señor, no tengo fuerza de levantarme, por tome mi mano y álceme. Estas palabras puede traer resultado. Quiere decir que uno tiene que hablar con propiedad. Esa es la moraleja de la historia. Hay que hablar con propiedad y las palabras adecuadas para que se nos escuche y se nos entienda. Bueno, cuando un sentimiento particular es expresado a través de la combinación particular de sonidos, eso sí que puede tener un valor adecuado, un valor definido. Quiere decir, pero asimismo, esto no quiere decir que es un mantra. Es decir, cada vez que hablamos, cada vez que nos expresamos, como este hombre, si utilizamos las palabras adecuadas, los demás nos van a entender. Pero no cualquier palabra es un mantra. Y un mantra, lo he dicho muchas veces en diferentes charlas, si alguien les pide dinero para iniciarse y enseñarles un mantra, salgan corriendo, porque esa persona no es un espiritualista. Vamos a ver qué es mantra siddhi. Mantra siddhi es cuando el poder del mantra muestra su fuerza. Dice, al menos que la colección de los diferentes sonidos nos conduzcan al sendero de la liberación mientras meditamos, no podemos llamarle mantra. Quiere decir que una combinación de sonidos que haya sido, ¿cómo se dice?, que se le haya dado poder para que funcione como mantra realmente mientras meditamos, si no tiene el efecto de conducirnos a la liberación, no es un mantra empoderado. Todos los mantras, por lo tanto, todos los mantras son sónicos o vibracionales y tienen que vibrar simultáneamente con el sistema cósmico y con el cuerpo unitario. Quiere decir que un mantra tiene que tener el sonido del mantra, la pronunciación interna y sutil del mantra tiene que afectar simultáneamente nuestro cuerpo y también el sistema cósmico. Fíjense, quiere decir que va a afectar nuestro cuerpo, nuestra mente y el sistema cósmico. Bueno, dice, cuando con la ayuda de un mantra una persona finalmente establece el paralelismo entre el ectoplasma unitario y vibra con la vibración cósmica, esa persona logra y experimenta lo que es el mantra siddhi. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo vamos a saber que tenemos el mantra apropiado? Por eso dice,
cuando con la pronunciación del mantra, unit, unit quiere decir un individuo. Entonces, con la pronunciación, ayudándose con el mantra, una persona finalmente logra el paralelismo de la vibración de su propio ectoplasma, quiere decir de una parte de la mente del ectoplasma individual con la vibración cósmica. Tiene que entonar el ritmo de su propia mente con el ritmo de la mente cósmica. Entonces, cuando uno logra ese paralelismo a través de la pronunciación del mantra, esa persona logra lo que se llama mantra siddhi. Quiere decir que el mantra ha dado la prueba de que esa persona tiene su mantra adecuado. Que si uno está repitiendo el mantra y la cabeza, la mente, el ego está en otra parte, esa meditación no va a tener ningún resultado. ¿Ok? Muy bien. Aunque el mantra tenga poder, es muy importante la concentración. ¿Qué es lo que es mantra chaitanya? Dice, ¿qué es mantra chaitanya o el despertar de un mantra? ¿No? Hemos aprendido lo que quiere decir mantra siddhi. Hemos logrado que a través de la repetición del mantra estamos haciendo la vibración de nuestro ectoplasma, de una parte de la mente que vibre digamos, armónicamente con la vibración cósmica. Eso, cuando se produce a través de la repetición del mantra, se llama mantra siddhi, o sea, el poder del mantra que ha logrado ser probado a través de nuestra meditación. Hemos logrado esa perfección del mantra, esa unión de la mente individual con la mente cósmica. Hacer las líneas paralelas. Cada uno tiene su vibración, entonces hay que hacerlo paralelo. Ahora, vamos a ver qué es mantra chaitanya o el despertar de un mantra. Mantra chaitanya es la condición que a través de un sonido particular, una persona establece paralelismo con su vibración física externa y luego con su ectoplasma interna, una vibración interna, y eleva esto a un nivel espiritual. Muy bien, vamos a explicar ahora. Quiere decir que con la ayuda del mantra, no solo vamos a establecer paralelismo con nuestra vibración física externa, y vamos a hacer que esa vibración física externa fluya paralelamente con nuestra vibración interna ectoplásmica. Y luego ese paralelismo lo vamos a elevar al nivel espiritual y vamos a establecer paralelismo entre el ser individual y, digamos así, y lo cósmico, digamos así, con lo cósmico, con la mente cósmica. O sea que hay que lograr primero un paralelismo entre nuestra expresión externa física y nuestra expresión interna. Entonces vamos por parte logrando este paralelismo. Y luego que nosotros hayamos logrado ese paralelismo personal, nos ponemos y seguimos con nuestra ideación, con nuestro pensamiento, y ahora fluimos paralelamente con la mente cósmica. ¿Ok? Quiere decir que, fíjense, eso es el despertar la conciencia de un mantra. Dice así: si ese sonido, ese mismo sonido, no lo hacemos, no logramos que sea vivo o lo despertamos en el proceso que hemos dicho anteriormente,
entonces la repetición es sin sentido. El paralelismo entre el ectoplasma, la vibración ectoplásmica interna y la vibración ectoplásmica externa, cósmica externa, solo se puede establecer cuando hay un completo control en la propia vibración ectoplásmica. Es decir, si no logramos que haya un paralelismo en nosotros físico, psíquico, si nuestras ondas, nuestra vibración personal no están al unísono, no podemos lograr entonces fluir al unísono de la mente cósmica. Entonces, eso tiene que ser así, esa es la finalidad. O sea que primero la unión, la armonía en nosotros, física y mentalmente, y luego elevamos eso a la conciencia cósmica. Cuando logramos eso, eso es el despertar de un mantra, ¿ok? Lograr el significado. Ahora, de acuerdo a nuestros propios samskaras. Samskaras son las reacciones las reacciones de nuestras acciones pasadas. ¿Ok? Esos son los samskaras. Hacemos una acción, realizamos una acción y la reacción es que se imprime en la mente una vibración y esa vibración así acumulada es el conjunto de nuestras experiencias que se graban en la mente. Ok, dice, porque nuestras experiencias, nuestros samskaras, nuestras acciones pasadas y nuestras reacciones son diferentes, algunas personas se van a sentir inmediatamente en armonía con un sonido, pero van a permanecer inmune con la vibración de otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos encontramos con ciertas personas, tenemos una armonía, ¿no es cierto? Y luego quiere decir que vibramos en la misma dimensión o similar. Igual la música, ¿por qué nos gusta cierta música? ¿Por qué la música espiritual eleva nuestras vibraciones? Porque la expanden, nos eleva la mente. Y así sucede en los sitios donde nos encontramos, con las personas que intercambiamos y con cada cosa de la vida. Todo es vibración, todas las experiencias. Y así un mantra también nos podemos sentir con el mantra identificados o no, si la vibración no coincide con la nuestra. Entonces, acá dice así, similarmente, cuando la expresión vibratoria ectoplásmica, eso es, cuando la vibración ectoplásmica del individuo está paralela a la vibración cósmica, esto podemos decir que la conciencia del mantra se ha despertado. Quiere decir que la persona ha logrado el significado del mantra. Eso se llama la conciencia del mantra. Y para esto, no cualquier persona lo puede dar. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Dice así, como se ha mencionado, no solo los seres humanos, no solo la existencia humana, pero toda la existencia en este universo es vibracional o vibratoria. Pero las vibraciones de cada individuo, de cada objeto, difieren de las vibraciones de otros objetos. Es decir, que no hay dos gotas de agua que sean iguales. La vida de una persona es una red de ritmos multilaterales.
O sea que todo es vibración, nuestros pensamientos, nuestra vida física, y la meta del ser humano es una entidad singular que no tiene ritmo. Quiere decir que nuestra existencia es rítmica, compuesta de una red de diferentes ritmos. Y lo que queremos lograr, lo que nosotros queremos lograr, es a la entidad singular, que no tiene, digamos así, queremos lograr la conciencia cósmica. Y la conciencia cósmica no tiene ritmo, ¿ok? No tiene ondas estrechas, se simboliza con una línea recta. Por eso se dice que es Ananda, que es beatitud, que es felicidad. Y volvemos a esto de nuevo. Habíamos dicho que aquí es la primera, digamos así, la etapa teórica de la creación. Y que lo primero que, digamos, que en el núcleo está la conciencia, todo es conciencia, pero dentro de la conciencia hay tres, digamos así, cualidades de energías. Una es estática, una es sutil y otra es mutante. Entonces, todas estas expresiones, todo el universo es, digamos así, el juego, el conjunto de la conciencia modificada por la energía. Todo lo que vemos, todos los planetas, los animales, el universo, las personas, todo es vibración. Pero la entidad suprema no tiene ondas, no tiene ritmo, es bienaventuranza absoluta. ¿Ok? Y todo depende de esta diversidad de ondas. Por ejemplo, los árboles no son los mismos que las personas, no tienen la misma vibración. Entonces, diferentes árboles también difieren entre sí y todo depende de este conjunto, de este juego de la conciencia y la energía. Por lo tanto, Sadashiva, el señor Shiva, que existió hace 7.000 años, dijo, para lograr que un mantra sea vivo, el ritmo individual tiene que hacerse paralelo con el ritmo cósmico, ¿ok? El ritmo cósmico es una línea recta, digamos así, quiere decir que no tiene ondas, que es totalmente un estado de bienaventuranza, ¿ok? Entonces, para lograr eso, para que lograr el efecto del mantra, hay que lograr que nuestro ritmo individual sea paralelo al ritmo cósmico. Y luego dice así como en el triángulo de fuerzas hay un punto, hay una semilla que es el comienzo, es la primera expresión de la conciencia cósmica, que esta viene a ser, en este nivel se crea la mente cósmica y después el universo. Entonces, este punto, para lograr la autorrealización, este punto en la conciencia cósmica, este punto que marca el comienzo del universo, el comienzo de la creación, primero se crea la mente cósmica y luego el universo dentro de una parte de la mente cósmica. Este punto, digamos, si el ser humano quiere lograr la autorrealización, tiene que unir su primer punto de expresión con este punto de expresión. O sea que los puntos iniciales tienen que unirse en ambos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver, es que es muy interesante, ¿qué tenemos que hacer para lograr eso? Bien. Entonces dice aquí, entonces este punto de partida en el individuo tiene que estar unido al punto de partida de la conciencia cósmica.
Si esto no se ha hecho, hay un shloka, hay un versículo que dice, si uno no logra con la meditación lograr coincidir nuestro punto de partida, nuestro punto de expresión con la expresión cósmica, aun si repetimos el mantra millones de veces, no nos va a llevar al mantra Siddhi, no nos va a llevar a la realización del mantra. Eso ha explicado Shiva. Dice así, hay varios factores esenciales para lograr la conciencia del mantra, el despertar del mantra. Dice, el primero es que el mantra que la persona va a utilizar debe ser adecuado para el samskara, para el karma, para las experiencias pasadas que conciernen a un individuo. Por eso es tan sutil, por eso no cualquiera puede hacer un cursito de 1 año, 2 años y dar mantras o saber cuál es el mantra adecuado. Esa es la primera, digamos así, el primer punto importante de consideración, que el mantra debe estar adecuado, a tono con nuestro biorritmo, con nuestro ritmo. Dice, la segunda característica es que, esto es muy importante, que el individuo debe sentir un apego y una emoción fraternal por el mundo externo. Es decir, no es, digamos así, no es suficiente que yo tenga mi mantra adecuado, sino que la actitud mía, la actitud nuestra mental, debe ser que tenemos una emoción fraternal y un apego y una emoción fraternal con el mundo externo. No vale amar a papá, a mamá, a mis niños, a mis nietitos, no. Tenemos que amar a todo el mundo, tenemos que sentir ese amor cósmico, ¿ok? Y dice después, porque es fundamental, tenemos que estar en armonía con el mundo externo, y el mundo externo es, digamos así, la evolución, el progreso de la meditación se manifiesta con el amor al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que quiere decir aquí lo que sigue. Dice, servir a la humanidad tomando en cuenta que servimos a Paramapurusha, servimos a la conciencia suprema, y que este mismo apego que uno siente por sí, de sí mismo, por sí mismo, es decir, que por eso dice, quiérete a ti mismo, primero, quiérete a ti mismo y quiere a los demás. O sea, que ese apego, ese interés, ese concernimiento que sentimos por nosotros mismos y por la conciencia suprema, es un prerequisito, no, es un requisito previo a, digamos así, para lograr el éxito y el progreso en la sadhana. Tenemos que estar en armonía con nosotros mismos, querer el bien a los demás y sentir que con nuestro servicio a la humanidad estamos sirviendo también a la conciencia cósmica. Esto va a hacer que se establezca el paralelismo, ¿okay?, individual con digamos así, con todas los objetos, con todas las expresiones físicas del universo. Por eso dice así, esto va a establecer el equilibrio y el paralelismo, dice, del ritmo individual con el ritmo externo de todas las expresiones físicas. Quiere decir, si hacemos todo con amor, nuestro ritmo individual va a fluir también con todas las expresiones físicas del universo. Tenemos que estar en armonía para llegar al Ser Supremo. Esto quiere decir, en una palabra, los objetivos de Ananda Marga son
autorrealización y servicio a la humanidad. No puede haber autorrealización si no hay servicio a la humanidad, si no estamos en armonía con nuestro entorno y no sentimos amor por los demás. ¿Cómo podemos llegar al Supremo si no somos capaces de amar a cualquier expresión, animada e inanimada? Y así, amando, vamos a sentir su presencia en todo. Vamos a sentir latir en todas las cosas, ¿no? Los árboles tienen conciencia, no tienen una mente desarrollada como un animal, como un perro, como un mono, ¿ok? O otro tipo de animal, pero tienen conciencia. Y si uno se arrima a una planta con amor, la planta se va a expandir, si no, se va a encoger. Muy bien. Ahora llegamos a una parte, dice, Jiva Bhava, Kaola y Maha Kaola. Entonces, Jiva Bhava, dice, el microcosmos está en un estado latente. Y la Jiva Bhava, que es la Kundalini, dice, el sentimiento de la unidad, el sentimiento del individuo está en una condición de sueño. O sea que hasta que uno no recibe la iniciación, esa parte sutil que yace en el primer chakra no se despierta. Se despierta cuando escuchamos nuestro mantra adecuado por primera vez. Y para que no se vuelva a dormir, hay que lograr con las prácticas espirituales. Dice, el punto donde el Jiva Bhava, digamos así, la Kundalini, dice que es el sentido de la identidad del individuo, está bajo llave. Y ¿dónde se encuentra? En Kula. Kula es la parte baja, digamos así, de la estructura de la columna vertebral. Por lo tanto, aquellos que quieren lograr la perfección a través de la sadhana se llaman Kaola. Kaola quiere decir que el individuo, el aspirante espiritual, tiene la capacidad de, la Kundalini se ha despertado a través de escuchar el mantra la primera vez, cuando viene dado de una persona autorizada por el maestro, entonces la Kundalini se despierta. Pero uno tiene con la meditación y la práctica diaria elevar esa Kundalini. Dice así, la unidad o el individuo, digamos así, antes de despertarse, es la divinidad durmiente o Kula Kundalini. Es decir, ese punto de nuestra conciencia, que ese ser, esa parte de nuestro ser, que es lo más elevado, que se encuentra en el primer chakra, debe ser despertado en el momento de la iniciación. Y antes de despertarse, digamos así, se le llama la divinidad durmiente o Kula Kundalini, que quiere decir la serpiente enroscada. Muy bien, ahora vamos, ya quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de despertarla a través de nuestra práctica espiritual. Y por eso, si podemos, digamos así, elevarla, nos llamamos Kaola. Quiere decir que somos capaces de elevar la Kundalini. Pero ahora vamos a ver qué es un Maha Kaola. ¿Quién es un Maha Kaola? ¿Quién es un Maha Kaola? Dice, aquellos que pueden mover el ectoplasma colectivo a través de su propio ritmo ectoplásmico, pueden despertar un nuevo poder en el sonido a través de la fuerza de su propio ectoplasma. Quiere decir, eso es un gurú que tenga la capacidad de
que tenga la capacidad de pronunciar el mantra, el sonido, de tal manera que esa pronunciación y ese sonido pueda afectar el ectoplasma colectivo, el ritmo del ectoplasma colectivo. Así puede despertar un nuevo poder en el sonido a través de su propia fuerza ectoplásmica. Quiere decir, el gurú, el Sadguru, no el nombre de Sadguru, es así nomás, sino el que tiene la capacidad de elevar su kundalini al chakra o al último chakra, al Sahasrara chakra, y va a pronunciar el mantra, va a pronunciar ese sonido y al mismo tiempo va a hacer sonar en el ectoplasma colectivo, quiere decir en la mente cósmica, que es el ectoplasma colectivo. Entonces hace sonar ese mantra y le da, no solamente lo hace, ¿cómo se dice? Establece ese sonido particular en la mente cósmica y le da ese poder para que cuando la persona, el individuo, medite, pueda hacer efecto en su propio ectoplasma, es decir, en el aspirante espiritual. Dice, el despertar de este poder en el sonido se llama Puruscharana en sánscrito. Y aquellos que pueden llevar a cabo esta tarea tan difícil se llaman Mahakaula. Ellos solo son, son merecedores del estatus de gurú y no otra persona. Quiere decir que si no, un gurú no es capaz de infundir ese poder al mantra, a ese sonido, porque no cualquier sonido puede ser transformado en mantra, y para ser transformado en mantra, el gurú tiene que haber elevado su kundalini y desde, digamos así, a través de la pronunciación y el poder y que lo hace vibrar junto con la mente cósmica, entonces lo pone en sintonía para que haga efecto. Pero claro, si uno se sienta a meditar y no repite el mantra conscientemente, aunque el mantra tenga el poder, no le va a hacer efecto. Dice así, cuando un Mahakaula despierta, digamos así, despierta las vibraciones en el cuerpo ectoplásmico universal a través de sonidos particulares, esos sonidos son cambiados y adquieren el estatus de Siddha mantras. Es lo que expliqué antes, que solo cuando el gurú los pronuncia y los pone en contacto con ese el cuerpo ectoplásmico cósmico, o sea, la mente cósmica, entonces le ha dado poder a ese mantra y eso se llaman Siddha mantras, quiere decir mantras probados, que pueden tener el efecto deseado. Un aspirante espiritual puede lograr la perfección a través de estos Siddha mantras. Otros mantras no son capaces de conducir al éxito y los aspirantes espirituales no pueden despertar ese poder. Un individuo, digamos así, los esfuerzos individuales de una persona no pueden ser suficientes para esta gran tarea. Por eso es muy importante recibir el mantra autorizado por un gurú. Y aunque los gurúes, no todos los grandes gurúes están del pasado o del presente cercano, no están en su forma física, sin embargo,
algunos de ellos han dado poder a estos mantras para que sean efectivos y puede durar mucho tiempo. Su gracia únicamente, dice así. Cada persona tiene ciertas limitaciones mentales y puede seguir progresando hasta cierto punto, pero no puede ir más allá de lo que puede hacer, ¿no es cierto? Para tener mayor progreso se requiere del poder de una gracia especial. Y este poder y esta gracia de Dios siempre están disponibles para todos. Pero la gente debe primero utilizar su fuerza existente y luego poder utilizar la gracia divina. Es decir, que Dios nos da su gracia sin distinción de razas, sin distinción de religiones, de países, de credos, de economía. El amor universal del Padre Cósmico. La gracia está para todos, pero primero tenemos que utilizar nuestro poder. Cuando utilizamos nuestro poder y ya no tenemos más fuerza, allí en ese momento Él nos concede su gracia. La vida animal, dice, el progreso en la vida animal es debido al poder vibratorio de la conciencia cósmica. Dice, por eso, el medio es, al ser cósmico, es impersonal, pero el espíritu es individual. ¿Qué quiere decir? Cada animal tiene su espíritu y tiene su alma, ¿no es cierto? Pero progresan en la escala de la evolución no por su propio esfuerzo, sino por una guía cósmica. Así que la guía cósmica es la que hace que la vida animal no crea karma, por esa razón, hasta que un día el animal evoluciona tanto que ya desarrolla. Si hay perros que faltan que hablen, tienen una mirada humana, entienden lo que uno les dice y son capaces de amar a su amo y también a la gente que está cerca de ellos. Por lo tanto, no hay una chance de que un animal caiga del camino espiritual, porque está siempre guiado en el camino del progreso hasta que desarrolla el libre albedrío. O sea que los animales están firmemente establecidos en el sendero del progreso gradual. Los animales domésticos evolucionan más rápidos que los animales salvajes. Entonces, como el medio es impersonal, el crecimiento de los animales es de lo crudo a lo sutil. Quiere decir, es impersonal porque la conciencia cósmica, el creador, va guiando ese progreso paulatino. Pero, dice así, pero debido a que los animales logran, digamos, llevar a cabo actividades más sutiles, entonces también poco a poco logran una influencia individual, es decir, una influencia personal. Luego, sus colores mentales, entonces quiere decir que ya debido a ese progreso mental que también tienen los animales, especialmente aquellos que son los animales domésticos, progresan mucho más rápidamente que los animales que crecen por allí, que no tienen una guía, una familia donde vayan creciendo mentalmente más rápidamente.
Entonces, estos animales domésticos logran tener gradualmente un pensamiento y un intelecto desarrollado. Se encuentra esto en los animales, todos los animales van a progresar, aunque no vivan con familias, pero los animales domésticos llegan a ese progreso más rápido que otros, que no tienen, que viven solos, ¿no? Entonces dice así, del pensamiento a la expresión humana. Debido a los esfuerzos individuales, gradualmente se desarrolla paso a paso. Ahora voy a explicar qué es para. Digamos así, en el Muladhara Chakra existe una matriz de sonidos. Y este sonido que se expresa en el Muladhara Chakra, cuando va subiendo, ascendiendo en los diferentes chakras, ese sonido se va manifestando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, quiere decir que estos animales, este sonido surge de lo denso y a medida que va pasando por diferentes chakras, llega hasta el quinto chakra de la garganta, es la expresión más sutil. Significa que un pensamiento, cuando uno habla de un pensamiento, una idea, realmente va naciendo desde la matriz, se dice la matriz del sonido, se llama para, y está en el Muladhara Chakra, en el ser humano está en el Muladhara Chakra. Y poco a poco, a medida que va pasando por diferentes chakras, ese ímpetu de ese algo que se quiere expresar se va aclarando a través de los diferentes chakras hasta que llega al quinto, el de la garganta, el Vishuddha Chakra, y ahí hay expresión. Por eso dice, desde el pensamiento a la expresión humana. Y la expresión humana se da en el chakra de la garganta. Entonces, hasta que se transforma en una idea, hasta que se expresa, va pasando por diferentes etapas hasta que va tomando forma. Entonces dice, de esta manera damos expresión a nuestras ideas y pensamientos, pasando desde lo crudo, desde lo denso a lo sutil, a través de diferentes chakras. La expresión completa del sonido y de las ideas se manifiesta en el Vishuddha Chakra, lo que acabo de explicar. ¿Ok? Bueno, hay una parte del libro, Discursos de Tantra, sobre Tantra, volumen 1, que de esta página 114 a la 120 del libro impreso, explica esto con mucho más detalle. Bien. Dice así. Similarmente, en el orden cósmico, similarmente, en el orden cósmico, el desarrollo es de lo sutil a lo burdo. Y el medio allí, el medio es la mente universal. Bueno, entonces explico. Así como en el ser humano, ¿ok? Así como en el ser humano, esta es la expresión más burda en el Muladhara Chakra, como desde lo burdo, desde lo burdo o lo crudo, se dice en inglés, va expresándose a través de los diferentes chakras, o sea que es desde lo crudo a lo sutil. Entonces llegamos a lo más sutil y ahí está la expresión. Sin embargo, en lo cósmico es al revés. La primera expresión es lo sutil y luego se va densificando. ¿Ok? Es totalmente a la inversa. Bueno, entonces, el principio vibratorio aparece en la tercera etapa
del desarrollo extroversivo. Este principio funciona completamente en la materia y en los cuerpos y las mentes digamos así, no desarrolladas no, sí, en las mentes no desarrolladas y en las que en español, underdeveloped creatures, y en las que son aún menos evolucionadas. Esta vibración, este principio vibracional funciona en el cuerpo humano y comienza desde el punto de para, en el Muladhara Chakra, y luego se expresa extroversialmente en este punto. Quiere decir que en el ser humano parte, como dije antes, de lo burdo, de lo crudo, de lo que es denso, va expresándose hasta que se expresa sutilmente. Y en la mente cósmica es a la inversa, empieza en lo sutil y va bajando a lo denso. Bueno, y entonces, fíjense, este punto de aquí se llama el punto básico primordial, porque es la primera expresión. Y esto, como es muy sutil, se llama la expresión primordial. La expresión primordial. Y esto es la expresión vibracional. ¿Ok? Entonces hay tres fases. La expresión básica, que empieza en este punto, la semilla de la creación, y este se llama expresión primordial, que es muy sutil, y esta es la expresión vibracional. Esto es muy interesante, porque este es el punto de partida. Sin embargo, vemos que aquí el sonido parte desde lo denso y va pasando a través de la fase vibracional y luego llega a la base primordial, a la etapa primordial, al principio primordial, y llega al punto, a la base. Y esto es muy importante porque quiere decir que primero venimos de lo sutil a lo denso en la creación y luego aquí de lo denso a lo sutil. Quiere decir que volvemos nosotros por este camino para poder fundirnos luego en la conciencia cósmica. Por eso dice, el movimiento es de la negatividad a la positividad. Y aquí era al revés. Aquí era de la positividad a la negatividad. ¿Ok? Bueno, voy a explicar esto más y terminamos hoy y nos queda para la próxima semana una parte muy importante. Dice así, el movimiento es de la negatividad a la positividad. Bueno, el movimiento, después de lograr el mantra Chaitanya, es de la negatividad fundamental a la positividad fundamental. Eso es así. O sea, es lo que dije aquí, de la negatividad fundamental a la positividad fundamental. Eso es en el ser humano. ¿Ok? Y sí, claro, eso es, el movimiento es diferente de aquí. Aquí es de la positividad a la negatividad. ¿Por qué negatividad? Porque se vuelve más denso, más denso. Y nosotros aquí empezamos de lo denso, nos vamos yendo hacia la positividad. O sea que lo mismo sucede en la mente cósmica como en el cuerpo humano. Ok, por eso dice, comienza en el Muladhara Chakra y se expresa
y tiene, digamos, comienza en el Muladhara Chakra y luego tiene completa expresión cuando llega aquí. Entonces, hoy vamos a dejar aquí y luego falta un poco menos, pero lo vamos a dar la próxima semana y luego vamos a vincular la parte 1 y la parte 2 del vídeo para que nadie se pierda de esto. Me imagino que habrá muchas preguntas y después que vean el vídeo, por favor, escriban en los comentarios y todas las preguntas van a ser respondidas. Que tengan una buena semana, un abrazo a todo el mundo y muchísimas gracias.